Buen día, bienvenidos y bienvenidas a este sexto programa de jornadas de conferencias virtuales. Me presento, mi nombre es Laura Sánchez González y el tema de mi presentación es a 10 años de las protestas en San Quintín, avances y desafíos de los derechos laborales de los jornaleros agrícolas. Voy a iniciar dando un poco de contexto sobre lo que ocurrió hace 10 años en San Quintín. Bueno, pues en el mes de marzo del 2015 ocurrió una huelga de jornaleros agrícolas que tuvo lugar, más bien que tuvo lugar a una gran difusión y atención de las autoridades y de la sociedad, por lo que quedó en evidencia. Los trabajadores salieron a exigir sus derechos y ellos mismos, mediante un pliego petitorio, pudieron expresar sus necesidades más básicas y urgentes. Y antes de dar inicio con esta charla, quiero cambiar mi presentación para explicar un poco qué significa eso de el trabajo digno. Las cualidades que debe tener un trabajo digno, o para ser considerado digno, es una remuneración suficiente para la subsistencia del trabajador y de su familia. Debe, además, la remuneración ser proporcional a la cantidad de trabajo. Debe tener seguridad social, descanso, prestaciones establecidas por la ley, entre otros. Sin embargo, son precisamente estos los beneficios que demandaron los jornaleros de San Quintín. Es verdad que han mejorado sus condiciones laborales, pero también es verdad que muchos de esos trabajadores siguen viviendo en condiciones muy parecidas a la explotación laboral y que es responsabilidad de las autoridades asegurarse que se les respeten los derechos humanos sin excepción. El Valle de San Quintín es esencial para el desarrollo de la región. La producción agrícola es la más importante en el estado de Baja California y su destino es principalmente en los Estados Unidos de América. El crecimiento de esta región es debido a las grandes inversiones, a la tecnología, a la mano de obra campesina. Los empresarios agrícolas requieren trabajadores en distintos grados de especialización, por ejemplo, trabajadores no agrícolas, quienes realizan trabajos especializados en el área técnica, como mecánicos, como tractoristas, administrativos, etc. También están los trabajos agrícolas donde los trabajadores están en contacto directo con los productos del campo. Un ejemplo son los capataces, apuntadores y los demás bajo nivel. Los recogedores que en la mayoría y quienes reciben un salario más bajo. Los tipos de trabajo que se realizan en San Quintín, pues bueno, en San Quintín el trabajo es permanente y los trabajadores asentados no son suficientes y es por ese motivo en que es necesario traer personas de otros estados quienes migran para cubrir con esta necesidad, con esta oferta laboral. Cabe mencionar que los trabajadores asentados son jornaleros sin tierra, es decir, son trabajadores del campo que no tienen en su lugar de origen una oportunidad para cultivo y por ese motivo llegan a San Quintín y se establecen de una manera permanente. Y a diferencia de los trabajadores que están temporales, son personas que tienen en alguno de los estados del sur, en sus lugares de origen, una tierra, una parcela y una casa a donde regresan una vez que se terminan las temporadas de trabajo. Para entender el cambio laboral que se ha generado en San Quintín, es necesario conocer los sectores de actividad en esta región, que se desarrollan en esta región. La mayor parte de ellos pertenecen al sector primario, es decir, que son actividades donde los recursos naturales se obtienen tal y como están en la naturaleza, ¿no? Estas actividades es útil en algunas ocasiones para adquirir alimentos o para usarse como materia prima. Otros sectores, el sector secundario, que se caracteriza por el empleo de la maquinaria para procesar esa materia prima, por lo que estaríamos hablando en este caso de talleres, de laboratorios, de fábricas, etc. Y finalmente el sector terciario, donde no se producen bienes, pero los que se reciben del sector primario y del sector secundario son comercializados.
por ejemplo, el comercio, los servicios, el transporte, etcétera. Bueno, regresando ahora a lo que ocurrió en el mes de marzo del 2015, pues bueno, repitiendo, los jornaleros agrícolas salen, hacen una huelga y esto llama la atención a nivel nacional y queda en evidencia la explotación laboral, las condiciones indignas de vivienda, las condiciones indignas de salud, las condiciones de educación en la que vivían los jornaleros y sus familiares. El pliego petitorio, que en ese momento contenía sus exigencias, decía que se respete el derecho a la antigüedad, que se respete o que exista el derecho a la afiliación al IMSS desde el primer día de ingreso, que se pague el séptimo día y los días festivos, que se paguen las horas extras al doble y al triple, el respeto a los derechos de las madres trabajadoras, la no tolerancia al acoso sexual por parte de los mayordomos de cuadrilla y a los mayordomos generales y a los ingenieros encargados de los ranchos, no represalia contra los trabajadores manifestantes, aumento del salario mínimo que en ese momento llevaba 5 años sin aumentar, ¿no? Entre otros pliegos petitorios. Voy a cambiar la presentación. Bueno, esto les comentaba que ha sido principalmente la región de más crecimiento agrícola por la gran inversión que hay y por el gran mercado que hay en los Estados Unidos de América. Entonces, a 10 años de lo que ocurrió, y bueno, lo que ocurrió en ese momento, pues es que se puso en evidencia de nuevo, ¿no?, las condiciones en que trabajaban los jornaleros, y esto a la luz de los parámetros internacionales y de las propias leyes nacionales cabe dentro de un rubro, se parece mucho a lo llamado explotación laboral. Esto sin contar con las condiciones de vivienda. Por ejemplo, en ese momento se narraban algunas de estas condiciones, nos decían, los trabajadores se veían forzados a rentar inmuebles conocidos como cuarterías. Estos lugares que habitan son rentados por particulares, en algunos casos de migrantes residentes. Son cuartos de 18 metros cuadrados cuyo costo por renta mensual varía dependiendo de las condiciones en que se encuentran. Algunas de estas no tienen agua, no tienen energía eléctrica, no tienen baños dentro del cuarto, carecen de una estancia para los trabajadores porque más bien encarece la estancia de los trabajadores porque esto merma o disminuye las ganancias o los recursos que tienen para poder pagar con esas viviendas. Y también hay algunos patrones que ponen a disposición de sus trabajadores algunos inmuebles para que puedan residir de manera temporal en lo que dura el trabajo, ¿no? Estas habitaciones son conocidas como galerones y están hechos de lámina, de cartón o de fierro y forman eso, ¿no?, galerones de 50 o de 200 cuartos de 4 o 5 metros, y en esos galerones viven en cada uno de 7 a 8 trabajadores, y gran parte de los empleadores mantienen estas condiciones de hacinamiento, de falta de energía eléctrica, de falta de agua corriente, de servicios médicos, y bueno, estos son construidos especialmente por los dueños de los ranchos para sus trabajadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio que ha habido en la actualidad tras 10 años? Pues bueno, sigue habiendo condiciones de explotación, destacando también que ha habido algunos avances. Algunos avances como, por ejemplo, en enero y julio de 2024, autoridades municipales y estatales impartieron pláticas de concientización sobre los riesgos de trata de personas y acoso sexual a los trabajadores en esta región. Bueno, seguimos. Voy a cambiar la diapositiva. Acá está. También en octubre del 2024, el periódico Milenio realizó un trabajo periodístico en San Quintín. Los testimonios de los jornaleros eran que narraban condiciones laborales de franca explotación. Son recogidos más bien a las 3 de la mañana. Deben llevar sus propios insumos para trabajar, cubetas, pinzas, etcétera. No tienen contrato, trabajan bajo la modalidad saliendo y pagando.
y sin prestaciones. Si faltan algún día, se les deja sin trabajo por 3 días. El transporte que los lleva a los campos les cobra el 20% de su salario. Estos transportistas son conocidos como enganchadores por ser quienes les consiguen el trabajo por ese día. En el campo no reciben alimentos, solo agua, y la mayoría provienen de los estados de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, y algunos de ellos no hablan el español. Bueno, en marzo de 2025 se cumplen 10 años de esta protesta, de la protesta antes mencionada. Sin embargo, de acuerdo a el representante del Sindicato Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, solo el 50% de las demandas han sido atendidas. Continúa el trabajo infantil en los campos agrícolas, las agresiones sexuales hacia las mujeres, aunque también se han recibido algunas denuncias ante la Fiscalía General del Estado, y continúan las irregularidades en las prestaciones sociales. Se destaca también que hay avances en cuanto a la creación de un centro de justicia para mujeres que opera desde el 2024 y que ha atendido a más de 1,000 usuarias, además de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Baja California hace visitas a los centros de trabajo para atender las denuncias y para los accidentes, atender accidentes laborales. Por parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, se ha informado que se han realizado jornadas comunitarias para acercarse a la gente, para conocer sus problemáticas e intervenir en las afectaciones en sus derechos humanos, haciendo énfasis en los derechos antes mencionados, ¿no? Lo cierto es que a raíz de las manifestaciones se puso atención a lo que ocurría en los campos de San Quintín y en las condiciones laborales que expresan los trabajadores y en el aprovechamiento de su pobreza en su condición de migrantes y en el caso de las mujeres en su condición de género. Voy a cambiar la diapositiva para ir concluyendo. Sin dejar de observar que institucionalmente no se ha pensado en esta problemática como un delito de trata de personas, cuando lo que ocurre en la realidad se acerca mucho a la explotación laboral. Y también mencionando estas pláticas de concientización que han dado sobre trata de personas justamente a los jornaleros, porque existe este riesgo, ¿no?, de que caigan o de que estén viviendo una condición de franca explotación laboral. El derecho a un trabajo digno está consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha firmado, y por ese motivo el Estado tiene una gran responsabilidad de garantizar a todas las personas, no solo a los jornaleros agrícolas, condiciones de trabajo en libertad y en respeto y en la dignidad que nos hace diferentes, pero que nos hace ser únicos además. Nos hace ser únicos, y todas las personas desde que nacemos tenemos la dignidad sin importar condición social, condición de educación, de lugar de origen, de sexo, de edad, etc. Y para cerrar es comentarles que los jornaleros de San Quintín han salido a manifestarse para pedir este respeto al trabajo y a sus derechos, y que en el 2015 fue el inicio de lo que ha sido y seguramente seguirá siendo una larga lucha que traerá beneficios para todos en cuanto a sus derechos laborales. Eso es todo por mi parte y les doy las gracias.